Entonces, si les dejo mi pantalla, ¿sí la ven bien? Para poderlos estar viendo. Bueno, de todos modos ni se ven ustedes. Vamos a hacerlo grande. Y vamos a ver. Entonces, hoy vamos a hablar de la replicación de los genomas de RNA. Y ya habíamos comentado, ¿no? Cualquier cosa, ustedes me interrumpen, ¿eh? Ahorita no es así de, pues, lo vamos a dejar hasta el final. Si ustedes no van entendiendo algo o algo necesita una explicación más extensa, por favor me dicen. Entonces, pues nosotros ya habíamos revisado en clases anteriores, incluso la clase pasada ya comentábamos algo al respecto, que pues obviamente dependiendo de pues del genoma del virus, pues vamos a tener diferentes estrategias de síntesis de RNA, que era lo que Baltimore nos dejó de legado con este bello esquema, ¿no? Donde pues se nos indica claramente los pasos o los intermediarios que va a seguir nuestros genomas, pues para poder sintetizar estos RNAs mensajeros. Pero pues también obviamente pues nos va a servir para hablar un poco de lo que es la replicación de los genomas, ¿no? Ahorita nos vamos a pesar de que digamos a lo mejor en orden deberíamos de empezar con el grupo 1, el 2 y así sucesivamente, ustedes van a ver que en realidad hablar del ciclo de multiplicación de los virus de RNA pues es la forma más fácil de empezar con esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar primero justamente de lo que son estos virus de RNA. Entonces, nada más para recordar y para situarnos en el tema, tenemos que los RNAs positivos pues van a seguir una cierta ruta para sintetizar sus mensajeros y pues también para sintetizar sus genomas. Los RNAs de doble cadena pues también van a tener otra ruta y pues los RNAs de cadena negativa lo mismo. Vamos a empezar hablando de los RNAs de cadena positiva. Aunque bueno, vamos a ver que hay unas cuestiones que comparten en general. Las cuestiones que comparten en general pues son las cuestiones básicas de síntesis de RNA. Se escucha con un poco de eco, ¿verdad? No, se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Yo aquí escucho un poco de eco, será por la cercanía de la computadora. Pero bueno, entonces si se escucha bien, pues así nos seguimos. A mí no me molesta. Bueno, entonces tenemos que la síntesis de RNA va a seguir algunas cuestiones fundamentales. Y estas cuestiones fundamentales es que puede iniciar de novo o puede requerir iniciadores. Nosotros decíamos que la replicación del DNA nunca va a ocurrir de nuevo, ¿no? Siempre necesitamos un iniciador o primer. Bueno, si hablamos en correcto español, pues sería iniciador, ¿no? Pero bueno, pues yo a veces no hablo en correcto español y generalmente uso primer, ¿no? Pues a lo mejor, como decía, no es lo más correcto en el idioma, pero creo que nos ayuda para como homogenizar cuestiones en ciencia, ¿no? Porque al final cuando ustedes revisan un artículo o algo, pues siempre van a encontrar primer. Entonces, en ese sentido yo lo ocupo así, ¿no? RNA, DNA, por ejemplo, también pues son las siglas internacionales, ¿no? Por ejemplo, el ssRNA, dsRNA, son siglas internacionales que ustedes siempre lo van a ver en todos los artículos, libros y demás, entonces yo por eso lo uso así, ¿no? No tanto porque quiera yo a fuerza meterles el inglés o me sienta yo así medio gringa y quiera utilizar las palabras en inglés, ¿no? Me parece que sí puede ser más fácil. Pero bueno, entonces, retomando esto, vamos a iniciar ya sea de novo o puede requerir iniciadores. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? No debemos de olvidar que la síntesis siempre va a ir en dirección de 5 a 3, que era exactamente lo mismo que sucedía con el DNA, ¿no? Nunca vamos a empezar a tomar cualquier cadena, sino que siempre la cadena molde va a ser la negativa, o sea, la que va de 3 a 5, para que mi síntesis vaya de 5 a 3. Eso es algo que va a ocurrir aquí y en China, ¿no? Y no importa, entonces eso siempre lo debemos de tener presente. Pues para que podamos entender, ¿no?
También vamos a ver que la síntesis de RNA inicia y termina en sitios específicos del molde. En este sentido también es muy parecido a lo que veíamos de replicación de DNA, ¿no? Va a tener unos ciertos, digamos, orígenes de replicación, aunque tal vez no se le llamen de esta forma. Entonces, eso no va a cambiar, ¿no? Siempre va a empezar de un cierto lugar y va a terminar en un cierto lugar. Entonces, no es así como que al azar, ni aleatorio, ni mucho menos. En algunos casos también la síntesis de RNA puede llevarse a cabo sin molde, que eso en realidad también lo vemos en células eucariotas, ¿no? Por ejemplo, todas estas RNAs que nos sirven de iniciadores, de primers del DNA, en realidad se sintetizan así, sin un molde, ¿no? Entonces aquí también puede llevarse a cabo la síntesis de RNA sin un molde específico. Y pues bueno, la replicación del genoma debe garantizar que se copien todos los nucleótidos del molde. Como decíamos, la clase pasada, ¿no? Nosotros podríamos pensar, pues es que los virus tienen secuencias repetidas y pues total, si se pierde una o dos o tres secuencias repetidas o algunos nucleótidos, no importa. Sí importa porque conforme eso se vaya achicando, puede llegar un momento en que pues ya, ¿no? No tengamos ningún genoma. O perdamos partes importantes del genoma y entonces en realidad estamos perdiendo el virus y pues eso no es posible, ¿no? Digo, no es posible en sentido de evolutivo, ¿no? Si un virus no puede garantizar que copia todo su genoma, pues se va a perder y es un virus que no va a ser productivo en un momento dado, ¿no? Entonces volvemos a recordar que los virus no es que piensen y no es que desarrollen, aunque nosotros luego lo decimos así para fines como de comunicación o prácticos, decimos, pues es que el virus desarrolló una estrategia. Bueno, no es que el virus se siente y diga, pues ¿cómo le voy a hacer para esto, no? Sino que más bien es la evolución la que ha seleccionado pues estos virus que son más exitosos en su multiplicación, ¿no? Y entonces el decir que desarrolló una estrategia más bien quiere decir que se seleccionó esa estrategia que fue efectiva para el virus, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión que tenemos que revisar, aunque sea rápidamente, pero pues para que ustedes tengan la idea, es que en general todas las polimerasas van a compartir cierta estructura, incluso las DNA polimerasas, ¿no? Dependientes de DNA, las RNAs polimerasas dependientes de DNA, las RNA polimerasas dependientes de RNA, todas van a tener una cierta estructura. Y no sé si se alcancen a ver aquí, que justo es como si fuera una manita, ¿no? Una manita que tiene aquí sus dedos, tiene el pulgar y tiene la palma. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mano, bueno, yo no sé en dónde me están viendo, si acá en la computadora o más bien aquí en el celular, pero bueno, si nosotros tenemos la mano, pues el DNA va a quedar aquí o el RNA y entonces esta polimerasa pues lo va a poder como seguir, moverse, o sea, así tal cual como la mano se va moviendo, por ejemplo, aquí en mi brazo, ¿no? Aquí. Así las polimerasas se van a poder deslizar en el DNA o en el RNA, entonces todas van a tener una estructura similar. Si nosotros ya dejamos de ver la manita y vemos, por ejemplo, aquí esta estructura, vamos a ver en realidad que es como una especie de horquilla o de dona, ¿no? Que está así. Y entonces de este lado va a tener la estructura esta famosa que decíamos, que son los dedos, por ejemplo, de zinc, que son en realidad con lo que se va a reconocer y se va a abrazar al ácido nucleico que esté acá metido. Y pues esta parte que correspondería a la palma es justamente como el sitio activo. Es donde se van a ir adicionando los nucleótidos. Y entonces este sitio activo se ve que es en realidad similar en todas las, es este amarillito, en todas las polimerasas, ¿no? Polimerasas de RNA dependientes de RNA van a tener este motivo, si se acuerdan de lo que habíamos dicho que eran los motivos, que no son más que secuencias específicas de proteínas que generalmente tienen una función. Entonces todas van a compartir este motivo que es glutamina, ácido aspartico, si no mal recuerdo la D. Todas van a tener
esta secuencia, ¿no? Y también van a tener otras estructuras importantes que, bueno, dependiendo de la secuencia, la van a tener posicionadas en diferentes regiones, ¿no? De la polimerasa. Unas polimerasas pueden ser más grandes. Vean aquí que, por ejemplo, las RNA polimerasas dependientes de RNA generalmente suelen ser un poco más grandes incluso que las DNA polimerasas, ¿no? Y que las RNA polimerasas dependientes de RNA, incluso que la retrotranscriptasa, ¿no? Que es una DNA polimerasa dependiente de RNA. Generalmente estas RNAs polimerasas son un poco más grandes, pero bueno, en realidad eso no es lo importante, ¿no? Lo importante aquí es que comparten todos esos motivos que nos dicen, bueno, esto es una polimerasa y con ciertas regiones se va a unir al DNA o al RNA y con otras va a sintetizar, ¿no? En sí lo que son las cadenas. ¿Hasta aquí vamos bien? Está sencillo, ¿no? Todavía. Sí. Bueno, vamos a ver entonces cómo se da esto del inicio, ¿no? De la síntesis de los RNAs. Ya entrando a lo que es en sí el tema de los RNAs, pues del virus, ¿no? Y entonces decíamos que puede ser una replicación dependiente de primer o de iniciador. Y entonces aquí tenemos dos opciones. Tenemos la opción de que sea aquí está nuestro genoma, o mejor dicho, nuestro molde, ¿no? Si ustedes ven, esta es la cadena complementaria, es la de 3 a 5. Y entonces puede ser que aquí tengamos una proteína que nos sirva de molde. Ah, caray, ¿cómo que una proteína te va a servir de molde o de iniciador? Pues bueno, pues al final ustedes saben que todos los aminoácidos tienen un grupo R y que luego en los grupos R pues tenemos OH, ¿no? Estos OH de los grupos R de los residuos de aminoácidos son los que nos pueden funcionar como iniciador. Entonces, si esta proteína de alguna forma se puede unir a esta región en específico o puede estar ahí muy, muy cerquita, pues simplemente la polimerasa empieza tomando este OH como si fuese el primer nucleótido y a partir de ahí empieza a sintetizar, ¿no? Entonces aquí estamos tomando una proteína como iniciador. Otra cuestión, ya perdí el cursor, acá está, es que se pueda utilizar algún cachito de RNA que ya tiene CAP como iniciador. Y entonces en realidad acá vamos a tener esta como síntesis de novo que decíamos hace rato, ¿no? De que podía ser incluso un tanto inespecífica. Esto va a interactuar aquí con esta cadena que es de 3 a 5 y entonces aquí pues como ya tiene obviamente un OH porque pues esto es un RNA pequeñín, pues aquí va a empezar mi síntesis y se va a empezar a sintetizar mi genoma o mi RNA mensajero. ¿Cómo es que sucede la iniciación de novo? En la iniciación de novo es cuando no necesitamos ningún primer. Ay, se me fue. Y entonces aquí simplemente puede ser que haya por ahí algún otro genoma que nos empiece, digamos, a proporcionar el OH y de aquí empieza la síntesis sin necesidad de que haya algún primer. O también puede ser una situación aquí un poco chistosa. Aquí puede ser que alguna guanina se una a una citosina cualquiera, que bueno, no es tan cualquiera, ¿no? Generalmente son citosinas que están presentes en las regiones repetidas de estos virus, como por ejemplo aquí tenemos AUC, 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 ¿no? Entonces aquí tenemos 3 secuencias, digamos, repetidas. Entonces esta guanina se va a unir un poquito al azar a cualquiera de estas citosinas y entonces aquí ya se va a pegar. La polimerasa reconoce, digamos, esta señal, ¿no? De esta guanina aquí pegada y entonces a partir de ahí va a empezar a hacer la síntesis. Entonces aquí pues tenemos una guanina, aquí tenemos una adenina, aquí va a empezar a meter un uracilo, ¿no?
después aquí otra adenina y así sucesivamente, entonces va a empezar a sintetizar. Pero aquí va a suceder algo chistoso, aquí la polimerasa en lugar de seguir sintetizando lo que va a hacer es un poquito como despegarse de esa parte donde estaba empezando a sintetizar y como regresarse en el genoma. Y entonces esto se desliza, digamos, este primer que teníamos aquí sí ya es un primer, ¿no? Un iniciador, y entonces esta secuencia de inicio se va a deslizar sobre el genoma junto con la polimerasa y se va a alinear justo al inicio. Y entonces ahora sí empieza la síntesis. Y de esta forma se garantiza que se copia todo el genoma, porque aquí si bien empezó la síntesis y puede seguir sintetizando, están de acuerdo que se perderían estos nucleótidos, ¿no? Que aquí son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasaría en la siguiente generación del virus? Si empezara de esta citosina que ahorita nos quedó, o sea, imagínense que se pierden estos, ¿no? Entonces ya nada más nos queda esta citosina, aquí se une una guanina y empieza a sintetizar, pero ya no tendría forma de recuperar estos, entonces se iría perdiendo mi genoma, ¿no? Y eso pues obviamente no es adecuado. Entonces por eso se sigue o se lleva a cabo ese deslizamiento, ¿no? Para poder garantizar que todo el genoma sea sintetizado, sea copiado. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Creo que ya empieza a ponerse un poquito más difícil esta cosa, pero todavía no está tanto, ¿no? Vamos a poner de ejemplo la multiplicación del virus de polio. Este virus es uno de los virus más sencillitos en cuanto a su estructura. Ay, no tengo la estructura del polio. Son de los más sencillos en cuanto a su estructura. A ver, déjenme un minuto traer mis modelos. Lo bueno que ya estábamos preparados, ¿verdad? Bueno, ¿sí lo ven ahí? Sí. O más bien se los muestro acá en la computadora. Creo que se ve mejor. ¿En la computadora? Ah, bueno. Pues si se ve mejor en la computadora, pues pueden ver que aquí tenemos el modelo del virus de la polio. Y entonces ahí tenemos simplemente su cápside y tenemos un genoma. Mi genoma, pues ya dijimos, es de RNA de polaridad positiva y pues además tiene la característica que tiene una colita de polía y yo les hice mucho énfasis, incluso les pregunté en el cuestionario de la célula, ¿no? ¿Cuáles son las características de los mensajeros celulares? Y entonces esta fue una cosa que repetíamos, digamos, hasta el cansancio, que pues todos los mensajeros celulares deben de tener pues su colita de polías y tienen que tener un cap. Y también les decía yo, ¿no? Que los virus buscan emular esta situación. ¿Y qué creen? Ya empezamos con las cosas raras, ¿no? Porque este virus, si bien aquí tiene algo que es parecido al CAP, pero no es CAP. Es una proteína que se llama BPG, pero además no es la proteína la que hace las funciones del CAP. Ahorita vamos a ver quién tiene esas funciones del CAP de en realidad ser lo que reconocen los ribosomas, ¿no? Esta proteinita más bien es justo el iniciador que nosotros comentábamos ahorita, es el iniciador de la replicación. Entonces vamos a ver cómo es que hace este virus para multiplicarse dentro de la célula, ¿no? Nosotros pues ya habíamos hablado de los pasos de forma muy general. Aquí también lo vamos a ver general porque pues en realidad me quiero enfocar un poquito más a lo que es la síntesis de los RNAs, pero pues sí hay que mencionar, ¿no? Que este virus se adhiere
a la célula, va a inducir una endocitosis. Y entonces pues se va a endocitar, digamos, dentro de la célula. Hasta aquí habíamos dicho que el virus no ha entrado, solamente está dentro del endosoma. Lo que este virus va a hacer es que dentro del endosoma va a hacer como que su cápside se ponga un poquito más laxa y se forme un poro. Por medio de este poro es como este genoma va a ingresar, si van siguiendo ahí el cursor, ¿no? Va a ingresar al citoplasma. Y en el citoplasma pues se puede encontrar con algunos ribosomas. Los ribosomas, ¿qué es lo que van a hacer? Imagínense, ya el virus metió su RNA, que además es un RNA de polaridad positiva, que ya está listo. Se unen al sitio Shandargar, ¿no? ¿Perdón? Se unen al sitio Shandargar, ¿no? ¿Y luego qué pasa? Aquí ustedes ya tienen un mensajero listo para ser traducido. Además, este virus no llevaba en su estructura nada más que, o sea, nosotros tenemos aquí el virusito, que tiene nada más la cápside, que ya se quedó adentro del poro, o sea, ya ni siquiera lleva la cápside, ya nada más tiene su genoma. Su genoma tiene nada más esta proteína y esta colita de polías, es todo lo único que tiene. Este virus no tiene esas secuencias. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O qué es lo primero que puede suceder aquí? ¿Se podría dar la iniciación por el primer de proteína? Que esa proteína BPG tenga un residuo de OH que sea el que promueve que inicie la traducción. A ver, yo creo que aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Cuando yo les mencionaba aquí, pues sí, la síntesis de RNAs, pues es justamente para multiplicar el genoma o para producir más mensajeros. Pero ¿qué necesitamos para ello? Para que se produzcan más mensajeros o para que se produzca el genoma. Una polimerasa de RNA. Exacto, una polimerasa, ¿no? Ahí está. Entonces necesitamos una polimerasa. Este virus que tiene aquí, La cadena de Poli y el sitio CAP. no tiene CAP, tiene la BPG. Tiene la secuencia para la producción de la polimerasa. Tiene la secuencia para la producción de la polimerasa, pero no tiene la polimerasa. Entonces, ¿qué es lo primero que va a suceder con este virus en la célula? Sintetizarlo. No sé Va si a me comenzar explico. la traducción de la polimerasa. Exacto. Va a comenzar la traducción. Ajá, eso es lo primero que va a pasar. Pero además, como les decía, vamos a empezar luego con las excepciones. Yo les había dicho, todos los mensajeros pues tienen que tener su CAP para ser reconocidos por el ribosoma. Y resulta que este virus no tiene CAP. Este virus lo que tiene es una secuencia aquí que es como de trébol. No sé si alcanzan a ver este BPG que está ahí en la orillita. Y después tenemos aquí un trebolito, ¿no? Una asa que se divide aquí como en otra asa. Aquí tenemos una burbuja o un loop. Tenemos otra asa, un loop y así. Esta secuencia así como de cruz o de trébol es reconocida por los ribosomas. Y esta secuencia se llama IRES, que viene del inglés Internal Recognition, no, IRES, sí, Internal Recognition Entry Site, ¿no? Que no es otra cosa más que pues una secuencia de reconocimiento para para el sitio de entrada de los ribosomas. Y entonces, gracias también a este virus, se descubrió que
que incluso hay mensajeros celulares que también tienen este tipo de secuencias, ¿no? Entonces ya no es tan, así como decíamos, ¿no? Es que todos los RNAs mensajeros tienen que tener CAP, no todos, no siempre, no necesariamente. Y entonces, pues aquí esta secuencia de trébol nos va a servir como como sitio de reconocimiento, ¿no? Del ribosoma. Entonces, pues este virus resolvió ese problema, digamos, de no tener CAP mediante esta secuencia. Entonces, aquí no tenemos nada más que el genoma, pero ese genoma es un mensajero y pues, ¿qué es lo que hacen los ribosomas con los mensajeros? Pues lo traducen, ¿no? Aquí en realidad decía Ana, ¿no? Bueno, se va a sintetizar la polimerasa. Sí, ciertamente, pero no solo se va a sintetizar la polimerasa. Aquí es un mensajero y ya lo que sí sigue de regla este virus es que al igual que los mensajeros celulares es monocistrónico. Entonces aquí solamente se puede producir una proteína. Entonces se produce una proteína pues relativamente grande, que es esta, que está aquí de 3 colores. Y está de 3 colores porque justamente esta proteína se puede cortar como una especie de modificación post-traduccional, como también ustedes lo decían en el cuestionario, ¿no? También puede haber cortes proteolíticos de las proteínas y eso pues es una modificación post-traduccional. Aquí exactamente, pues como ocurre también con las proteínas celulares, este virus va a tener cortes, o esta proteína, mejor dicho, esta proteína va a tener cortes proteolíticos y entonces se va a cortar en P1, P2 y P3. P1 nos va a dar lugar a todas las proteínas de la cápside. P2 nos va a dar lugar a la proteasa, que la proteasa es en realidad 2C. Esta proteína P2 todavía incluso se corta en 2A, 2B y 2C, ¿no? Y entonces, después también tenemos a la proteína 3. La proteína 3 también se va a cortar en 3A, 3B y 3D y 3C. Nuestra polimerasa es 3C y 3D. Bueno, entonces aquí ya tenemos en realidad no solamente a la polimerasa, sino que ya empezamos a tener todas las proteínas que necesita mi virus para multiplicarse. Entonces, estas proteínas, que son la proteasa y además 2B, tienen un papel fundamental. Pues bueno, la proteasa yo creo que no es necesario decirlo, aunque sí lo vamos a remarcar. Pues obviamente si esta proteína se tiene que cortar, pues el papel de la proteasa es fundamental. La proteasa es la que lo corta, la proteasa viral. Esta proteína no es cortada por proteasas celulares, es cortada por proteasas virales. Y la proteasa viral, aquí lo chistoso es que esta proteasa se empieza a sintetizar y en cuanto está sintetizada, ¡pum!, corta, se autocorta, ¿no? Entonces, pues es muy práctico todo esto, o sea, la misma proteína, hagan de cuenta que esta es la proteína y como que se doblara sobre sí misma y esta parte de mis dedos, digamos, es lo que va a cortar, ¿no? Entonces, pues ni siquiera tiene que hacer otra cosa, sino empezarse a sintetizar y autocortarse. Entonces, obviamente, pues este papel es súper importante, ¿no? Pero además otra partecita que es muy importante es 2B. 2B puede actuar, puede pues irse acá a las membranas del retículo endoplásmico, por ejemplo, y empezarlas a modificar. Y las empieza a modificar de tal forma que se empiezan a formar vesículas. Estas vesículas son muy importantes para el virus porque dentro de ellas se va a llevar a cabo pues la multiplicación del genoma viral. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí queda claro todo esto de la partición de las proteínas. Y de cómo es que de forma, digamos, incluso natural, pues lo único que va a poder ocurrir aquí, cuando el virus entra, o mejor dicho, cuando el genoma es liberado, lo único que puede ocurrir es la traducción. El virus no lleva otra cosa,
sino más que es el puro genoma, que ya es un mensajero que va a ser naturalmente reconocido por los ribosomas y se va a empezar a traducir. Una vez que ya tenemos suficiente cantidad de estas proteínas, como les decía, se empieza a formar la vesícula y además entonces aquí ya va a empezar a ocurrir lo que ustedes decían, que es la síntesis pues de los mensajeros, ¿no? Y pues entonces, si yo aquí tengo mi secuencia, que es un RNA mensajero, que es positivo, que va de 5 a 3, ¿cuál es la cadena que se va a formar a partir de esta? Aquí este es el único molde que tengo y ya tengo la polimerasa porque ya se me produjo aquí después de la traducción. ¿Cuál va a ser el resultado de esa mezcla? ¿La cadena molde? La cadena molde ¿qué dirección va a tener? 3', 5'. De 3' a 5'. Entonces vamos a sintetizar la cadena negativa. Y entonces esto se va a sintetizar justamente aquí, en esta burbujita o en esta vesícula de replicación. Aquí vamos a tener la síntesis de la cadena negativa. Aquí se nos va a formar un intermediario, no sé si alcancen a ver, pues sí, ¿no? Tengo mi cadena positiva que va de 5 a 3, que era mi genoma, y de ahí empiezo a sintetizar la cadena negativa. Y entonces, pues se me va a formar aquí en realidad una doble cadena de RNA. Ustedes ya llevaron inmunología. ¿Qué es lo que pasa cuando dentro de la célula hay dobles cadenas de RNA? ¿Qué puede suceder? ¿Se acuerdan de los TLRs? Sí. Hola, hola, ¿sí me siguen escuchando? Creo que no. ¿No? ¿Ya no me escuchan? Hola. Sí lo escuchamos, pero pero más bien creen, no se acuerdan. Bueno, ¿se acuerdan que los TLR son los Toll-like receptor? Estos receptores son algunos receptores, son moléculas que están en las membranas de la célula, tanto en la membrana externa como en algunas membranas, por ejemplo, del retículo endoplásmico y así, ¿no? Entonces, estos receptores lo que van a hacer es reconocer ciertas moléculas que nosotros llamamos PAM. ¿Se acuerdan de los PAM? Que eran los motivos de patógenos. Y entonces, estos TLRs, algunos son capaces de reconocer algunos azúcares que son propios, por ejemplo, de las paredes de las bacterias, y también son capaces de reconocer algunos ácidos nucleicos. Pero más que reconocer la secuencia y decir, ay, este es un motivo que viene de una bacteria o de un virus, reconocen cosas raras. ¿Y a qué nos referimos con cosas raras? Pues a RNAs de doble cadena, ADNAs de doble cadena que no están en el núcleo, o sea, porque pues normalmente en la célula nosotros ya hablamos de la estructura de la célula. ¿Dónde está el DNA de doble cadena? ¿Dónde lo encuentran dentro de la célula? En el núcleo. En el núcleo no hay DNA de doble cadena en el citoplasma. Entonces, si en el citoplasma se detecta DNA de doble cadena, esa es una señal que me quiere decir que esa célula algo tiene mal. Y algo mal, pues puede ser una infección viral. Algo mal también puede ser que la integridad del núcleo se perdió y que pues ese DNA anda por ahí, ¿no? Cosa rara, pues también es esto, RNA de dobles cadenas. ¿En qué momento la célula tiene RNAs de doble cadena de forma natural? ¿O en dónde? Pues ahí sí, prácticamente en ningún lugar, ¿no? La célula definitivamente no tiene RNAs de doble cadena. Entonces, pues estos RNAs de doble cadena, una vez que son detectados, estos TLRs van a encender las señales de apoptosis dentro de la célula. Qué desafortunado sería para un virus
pues que todavía ni siquiera se está replicando cuando la célula ya está encendiendo sus señales de apoptosis, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría con esta célula? Pues se muere y ya no, incluso podría ser que ya no alcance a completar este virus su sistema, ¿no? Entonces, una estrategia que los virus han seguido, pues es justamente esto de la formación de vesículas. En estas vesículas, pues los virus van a quedar como protegidos. Si bien hay TLRs en las membranas, pero bueno, no necesariamente van a estar en todas las membranas de todas las vesículas. Pero además, por otro lado, los virus son muy listos y también tienen proteínas como por ejemplo esta 2A, que se encargan de inhibir la síntesis de los RNAs mensajeros celulares. Entonces, por un lado me estoy metiendo en una vesícula, ¿no? Para multiplicar mi genoma o para replicar mi genoma. Y por el otro lado, estoy haciendo que la célula baje su producción de proteínas. ¿De qué proteínas? De todas. Entonces estoy bajando la producción de proteínas como los TLRs, como los complejos de inmunohistocompatibilidad y un montón de cosas que podrían encender señales de apoptosis y todas esas que al virus no le interesan, ¿no? De hecho, si ustedes ven la presentación, que yo espero que sí la vean, ¿no? De la que les puse en el Meet, bueno, mejor dicho, en el Classroom, lo primero que les dicen es que hay un experimento por ahí en donde se ve que al principio de la infección viral casi no se producen proteínas y no se producen genomas del virus, mejor dicho, y después empiezan a aumentar, los genomas empiezan a aumentar y aumentar. Entonces, ahí no se sabe, ¿no? Si son genomas, o son mensajeros de la célula o son mensajeros del virus. Y entonces les ponen un medicamento que inhibe la síntesis de mensajeros de la célula y entonces ven que efectivamente ese aumento de mensajeros es solamente viral. Y entonces, pues tiene mucho que ver con justamente esta inhibición de síntesis de proteínas y que a su vez va a repercutir en la síntesis de los mensajeros, ¿no? Entonces ya vemos que la infección viral no es así tan sencillo, no nada más es de que el virus entra y empieza a sintetizar copias. En realidad modifica un montón de maquinaria y un montón de cosas dentro de las células, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Porque aquí en realidad pues todavía no hemos empezado con lo que es la replicación. Hasta ahorita nada más tenemos el molde, ¿no? Tenemos mi RNA de cadena positiva, que fue el primero que entró, y ya tenemos un molde de RNA negativa. Entonces ya aquí ya viene lo más fácil. En realidad ya todo este trabajo pues fue bastante interesante, fue bueno, pero aquí ya una vez que tenemos este intermediario de replicación de la cadena negativa, esta nos va a servir de molde para más cadenas positivas, más cadenas positivas, más cadenas positivas. Todo esto se va a llevar a cabo aquí dentro de esta vesícula y ustedes pueden ver que aquí, afuera de la vesícula, ya se empiezan a acumular las proteínas de la cápside y los genomas empiezan a salir. Aquí ya tengo mi molde negativo, se empiezan a sintetizar muchos RNAs, ¿no? Positivos. Muchos de ellos van a ser reconocidos por el ribosoma y van a producir más proteínas. Porque pues al final son mensajeros. Son mensajeros que tienen sus ires, en este caso, en lugar de cap, y que tienen su colita de polias, entonces los ribosomas lo reconocen perfectamente. Y otros, lo que va a suceder es que aquí conforme se van haciendo las cápsides, se van empacando y entonces pues ya aquí me van a producir los virus. Este virus puede salir de dos formas, por lisis o por exocitosis. Lo más común es que salga por lisis, ¿no? Simplemente se empieza a acumular, acumular, acumular en la célula, llega el momento en que pues la célula revienta y sale. ¿Quedó más o menos claro pues este proceso? Ya son las 8. Ahí vamos más o menos en tiempo. Profesora, ¿cómo dijo que se llamaba la proteína que disminuía la actividad metabólica de la célula? 2A, pero no disminuye la actividad metabólica, que es diferente. Disminuye nada más la traducción de los
mensajeros celulares. Uh-huh. Ahorita no les traigo una imagen de ello, pero se las voy a poner ya cuando hablemos propiamente del virus. Del virus polio, vamos a retomar como esta parte. Uh-huh. Esta proteína lo que va a hacer, acuérdense ustedes que tenemos pues para la traducción y para la síntesis de los mensajeros, pues tenemos ahí algunos factores de replicación, ¿no? Y esta proteína lo que va a hacer es interferir con esa unión. Uh-huh. Y entonces pues ya no se van a sintetizar los mensajeros y ya no se van a traducir. Uh-huh. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Gracias. Sí. Uh-huh. Ahora, ¿por qué no interfiere con todo el metabolismo de la célula? Porque pues la célula necesita producir ATPs, porque todos estos procesos pues requieren producción de ATPs, requieren la síntesis de nucleótidos, requieren la síntesis de proteínas. Entonces no le puedes cortar a la célula todo su metabolismo, le tienes que cortar simplemente algunas cosas específicas. Y la cosa específica pues es que ya no produzca sus RNAs mensajeros y que ya no los traduzca. Uh-huh. Lo cual además es bastante conveniente, porque si yo tengo aquí mensajeros que están siendo reconocidos por IRES, si yo bloqueo todos los que produce la célula que son por CAP, entonces además me estoy disminuyendo a la competencia, ¿no? Y ya simplemente pues mis mensajeros van a ser reconocidos más fácilmente, además de que voy a evitar que se produzcan un montón de proteínas que me estorbarían para la multiplicación. Uh-huh. Bueno, entonces hasta aquí quedó. Sí. Cuando habla de IDES se habla de la proteína BPG. Uh-uh. Cuando hablo de IRES, hablo de esta secuencia de trébol, que es el RNA. Uh-huh. Una cosa es la BPG, sí, que es la proteína PG, en realidad, y la proteína viral G. Y cuando hablo de IRES, es esta región, esta secuencia de asa con burbuja. Uh-huh. Sí, está bien, profesora, gracias. ¿Sí? Entonces, esta secuencia en realidad de asa con burbuja es lo que sería el CAP. O, bueno, sí, sería el análogo del CAP. Uh-huh. Entonces, bueno, esa pregunta cayó como anillo al dedo, porque justamente pues vamos a ver ahorita un poquito más en detalle cómo se lleva a cabo la replicación de estos genomas, ¿no? Ya que tuvimos un panorama así general de lo que es el ciclo de multiplicación del virus de polio. Uh-huh. Tenemos aquí la proteína BPG que está unida al extremo 5', o sea, en la parte inicial, ¿no? Y aquí tenemos que empieza esta secuencia de trébol. Uh-huh. Termina esta secuencia de trébol, aquí viene una parte de secuencia del virus, que puede ser, que es ya el marco de lectura para la poliproteína, y en medio, más o menos en medio, no exactamente en medio del genoma, pero pues en una parte central, se forma también una estructura que también es un asa y que es una burbuja. Uh-huh. A esta estructura se le llama CRE, uh-huh, que es el cis-actin RNA element, ¿no? O elemento del RNA cis-actin, bueno, que activa en cis. Uh-huh. Este elemento, como dice aquí, se mueve, y no quiere decir que esté saltando en el genoma, sino que más bien se puede formar en el genoma en diferentes secuencias. ¿Qué es lo que necesitan para formar un asa? O sea, para que haya esta interacción. Pues lo único que necesitan es que haya una secuencia complementaria, ¿no? Y entonces, pues ustedes pueden ver que en realidad en todos los RNAs, pues puede haber sí secuencias complementarias, ¿no? De hecho, yo creo que es algo muy común que nosotros nos imaginamos. Ustedes ya llevaron pues biología molecular, no están llevando biología molecular, más bien llevaron genética, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de la estructura de los tRNAs, de los RNAs de transferencia, ¿no? Sí. ¿Sí se acuerdan? Sí, que es más o menos también una cosa como de trébol. Sí, perdón, ¿alguien iba a decir algo?
Sí, justamente eso que eran en forma de trébol. Ujú. Entonces, si ustedes en realidad se dan cuenta, pues eso nos recuerda un poquito a esto, ¿no? A esta secuencia Cires. Entonces, aquí a lo mejor ya no nos suena tan disparatado que los ribosomas puedan reconocer esta secuencia parecida a un trébol, porque al final, pues estos ribosomas, pues también reconocen a los tRNAs, ¿no? Entonces sería una cuestión ahí algo similar. Pero ahorita lo que quiero que recuerden es que ese trébol se forma pues precisamente por la interacción entre una parte, o sea, nosotros tenemos así nuestro RNA lineal y ese RNA lineal en algún momento se acomoda sobre sí mismo y puede darnos esa secuencia de trébol, ¿no? Entonces, denme un minuto porque voy por el cable del teléfono, que ya se le está acabando la batería y sirve que me va a ayudar para explicarles. Bueno, sí alcanzan a ver mi cable, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Yo creo que todos nos imaginamos cuando hablamos de un RNA pues de cadena sencilla, de un mensajero, de un tRNA, de un genoma viral, pues te imaginas así al RNA, ¿no? Así como lineal. Pero resulta que este RNA no está lineal. Si esta secuencia de repente es complementaria con esta, ¿sí lo ven? Pues se va a unir así. Y entonces en realidad este RNA que nosotros podíamos decir que es lineal, en realidad va así muchas veces circular, muchas veces va así como, o sea, va a tener una cierta forma, ¿no? Entonces lo mismo pasa pues aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos este RNA que tiene aquí, por ejemplo, supongamos que esta partecita es la BPG, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, la región esta de IRES. Y más adelante, en el genoma, tenemos esta secuencia CRE. Entonces, más bien no es una secuencia, sino tenemos un motivo estructural que se llama CRE. El motivo estructural, pues, es justo esta formación como de la asita, ¿no? Esta secuencia, pues, es muy, muy importante. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante. Pero además, pues, de esta secuencia CRE, vamos a tener al final un pseudonudo. Este pseudonudo pues también va a ser muy importante para... Ay, bueno, creo que ya no se puede que me vea yo aquí. Vamos a quitar y ya. Pero sí me oyen bien, ¿verdad? Sí, se oye bien. Bueno. Aunque ya no me vean en el celular, ya nada más me ven en la computadora. Bueno, entonces tenemos este es el genoma, digamos, o la estructura del genoma en general. ¿Por qué es tan importante esto de la estructura de los genomas? No solamente porque pues este trébol puede ser reconocido por los ribosomas, sino que este elemento CRE tiene un papel súper importante en la replicación del genoma. Nada más aquí se los quiero mostrar ya con una secuencia para que tengamos una mejor idea de esto justamente que les estaba yo diciendo. Aquí tenemos a la proteína BPG. Bueno, aquí no está la secuencia, ¿verdad? Aquí está nada más como que un simbolito. Aquí se puede ver que de BPG sale, ¿no? Este OH que les decía yo que era de un grupo R, y este OH es el que se va a unir aquí al fosfato. Nos va a servir para anclar, digamos, el primer nucleótido. Y aquí tengo mi primer nucleótido. A partir de este nucleótido, pues este OH me sirve ya para iniciar toda la cadena, ¿no? Y entonces aquí empieza ya mi secuencia en sí de lo que es el virus, ¿no? O el genoma del virus, que es U, A, C, etcétera, ¿no? Y aquí va avanzando la secuencia, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Si ustedes se fijan aquí cuando llega esta A, pues se puede complementar con esta U,
estas cuatro citosinas con estas cuatro guaninas y así sucesivamente. Y esto es lo que me va a formar la asa, estas secuencias que son complementarias. Aquí esta G ya no es complementaria a esta G. Entonces, pues aquí se separan, ¿no? Pero esta G es complementaria a esta citosina que andaba por acá adelante y así sucesivamente. Entonces se va haciendo esta complementariedad de bases. E incluso pueden ver que aquí en esta partecita donde esta complementariedad no es tan exacta, se forma aquí como este chipotito, ¿no? Sigue aquí la secuencia, G, U, A, C, esta secuencia no es complementaria a nada y así. Y cuando esto da la vuelta y se encuentra el complementario, aquí se unen. Y así sucesivamente. Aquí esta secuencia que es un poquito más larga, que es complementaria a lo que era el inicio, esto es lo que nos va a dar el trébol. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces todo se da por complementariedad de bases. Y estas secuencias entonces ustedes ya se podrán imaginar que es muy importante que no estén mutadas, porque si yo al final aquí en lugar de citosina tengo guanina y guanina, ¿qué es lo que va a pasar con esta asa? No se formaría. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, claro, a lo mejor una sola mutación pues no sea tan dramático, ¿no? Simplemente queda un poquito desestabilizado. Pero puede ser que a lo mejor ya tengamos 2 o 3 mutaciones y entonces esta asa ya no se va a formar. O a lo mejor tengo una mutación acá y otra por acá adelante, entonces ya esa deformación ya no me va a dejar que se forme este trébol como tal y entonces este virus ya no va a ser reconocido por quién. ¿Por quién reconoce? ¿Por los ribosomas? Ribosomas. Y entonces, si mi virus no es reconocido por los ribosomas, ¿qué es lo que va a pasar con el ciclo de multiplicación? Ya no se va a llevar a cabo. Ya no se va a llevar a cabo. Entonces, vean nada más la importancia de esta secuencia y de esta estructura, ¿no? Pero además, resulta que para que nosotros podamos formar el iniciador, la estructura CRE es muy importante. Entonces, no solamente tengo que tener bien formado mi sitio IRES, sino que también tengo que tener bien formado mi sitio CRE. Este sitio CRE es una, digamos, señal o es una estructura que va a ser reconocida por la polimerasa, que es 3CD. Esta polimerasa se va a unir al CRE, aquí. Hagan de cuenta que está la burbuja y la asa y como que se colgara, ¿no? Se cuelga aquí de esta cita y aquí esta formación de este complejo es una señal para que además otra proteína 3D, ya no en conjunto con 3C, sino solita 3D, se une aquí arriba, como que sea la coronita que me va a coronar esto. Y entonces esta coronita o esta donita que está aquí es una señal que es reconocida por BPG. Entonces BPG se une aquí. Acuérdense que además para este momento que yo ya tengo un montón de polimerasas, también tengo todas las proteínas de la cápside y tengo a BPG formadas ya, ¿no? Sintetizadas. Entonces BPG se une aquí y ahora sí, esta polimerasa 3D le empieza a poner uracilos. ¿Sí vamos bien? No escuché la última parte, profesora. ¿Qué proteína le coloca los uracilos? 3D. Ajá. 3D es la polimerasa. Entonces 3D ya se queda ahí como pegada, hagan de cuenta que es así como esa donita, esa manita, mejor dicho, así, ¿no? Esa manita que teníamos acá. Entonces déjenme ver cuál podría ser mi BPG. BPG llega aquí, ¿no? Y ya me queda así, pero ya esto, pues entonces aquí la polimerasa, que era aquí su sitio activo, aquí me empieza a poner uracilos, acá. Y entonces ya me queda esta proteína BPG con sus uracilos acá. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Podemos verla. ¿No me pueden ver? Bueno, yo no. Ay. ¿Apagó lo del teléfono? Yo sí la veo. Ya. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que más bien deben, bueno,
Como ya estoy en el teléfono y en la computadora, pero bueno, a ver, déjenme si no pongo el teléfono también, más vale. Ujú. Nada más Creo que que solo como tiene ya le activado, puse el cable, solo tiene activado el video de la computadora. ¿no lo tengo activado? Sí, profesor, Sí, no le lo tiene comentaba Sí, sí se ve. que solo tenía Bueno, no activado. importa, más vale doble. Ya me acomodé, ya acomodé el teléfono de tal forma que si como le puse el cable ya no me quedaba bien. Ujú. Entonces les decía yo que tenemos así la mano, para los que no me vieron acá arriba, por acá. Tenemos esta es la 3D. Entonces llega aquí la BPG, que supongamos que es esta cosita, ¿no? Este es mi BPG. Y aquí es mi sitio activo de la polimerasa. Ujú. Entonces aquí se van a ir poniendo los uracilos. Ujú. Eso sucede en el sitio CRE. O sea que si mi virus tampoco forma el sitio CRE, pues ya se amoló el asunto, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es muy importante que tenga tanto los IRES como el sitio CRE. ¿Qué es lo que pasa cuando ya BPG está con estos uracilos? Uh-huh. Sí ven la presentación, ¿verdad? No la han dejado esa de ver. Entonces, esta BPG ya tiene aquí uracilos y está unida, se alcanzan a ver aquí, o sea, está mi trébol, están mis IRES, está mi secuencia, está CRE, y está aquí pues este complejo que teníamos de 3CD más 3D y la BPG que ya tiene uracilos. Y entonces aquí, como está muy cerca el genoma acuérdense que tiene una colita de polía. Y si yo tengo uracilos aquí en BPG, ¿qué es lo que puede suceder? Se va a complementar con la cadena de polía. Exactamente. Estos uracilos que tenía aquí BPG, que le había puesto esta 3D, se van a complementar con la colita de polías y entonces empieza la síntesis. Uh-huh. Y entonces, aquí se ve más claro, ¿no? En esta imagen, cómo tengo BPG con los uracilos complementada con los... Con estas, de acuerdo, la secuencia complementaria, pues de acuerdo a la secuencia que tenga aquí, ¿no? Aquí tendrá adeninas, 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 sigue poniendo uracilos en esta parte y hasta que aquí empiece otra secuencia, donde se encuentre una guanina, va a meter una citosina, donde se encuentre otra vez adenina, uracilo, donde encuentre uracilo, va a meter adenina y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra vez de nuevo esta imagen, ¿no? Cómo empieza, cómo sigue aquí poniendo uracilos, uracilos, uracilos y simplemente completa toda la cadena negativa. Ya que tenemos la cadena negativa y que tenemos aquí la doble cadena, pues ya también lo único que tiene que suceder es que BPG se une aquí, así tal cual estaba acá, ¿no? La BPG con sus, con su primer, esta BPG empieza aquí, es capaz de reconocer este sitio y empieza, ¿no? La síntesis. Uh-huh. Entonces ya estamos otra vez como en retomando otra vez como este esquema, estamos justo en este sitio, ¿no? Donde se me formó mi RNA de doble cadena y a partir de aquí va a empezar la síntesis de muchos RNAs de polaridad positiva. Uh-huh. ¿Hasta aquí vamos bien? De cómo es que estos virus de RNA resuelven esta cosa de los primers, de cómo una proteína puede funcionar como primer y así. Sí, creo que sí. Sí, de todos modos, como les decía, pues ya después de ver el video y de todos modos si hay dudas sobre este tema o cuando empecemos a revisar los ciclos de multiplicación de otros virus, pues lo vamos a retomar, ¿no? Y vamos a poder tener o generar o decir si hay dudas. Uh-huh. Bueno, entonces, esto es algo que pasa tanto con los virus como son polio, ¿no? Que tenemos mi RNA
de cadena positiva, se forma mi RNA de cadena negativa y después a partir de este genoma de cadena negativa se empiezan a formar más cadenas positivas. Estas cadenas positivas también funcionan como RNAs mensajeros. Y aquí no hay nada que hacer, o sea, simplemente copias completas la cadena de negativa, a partir de la cadena negativa copias completa la cadena positiva y ya vas a generar tus genomas y más RNAs mensajeros. Decíamos que también es importante que estos funcionen como RNA mensajero, porque pues obviamente no sería práctico, ¿no? Solamente tener un mensajero y a partir de ahí sintetizar todas las proteínas. Aquí en esta segunda ronda, digamos, de traducción, pues es donde se va a hacer más eficiente la síntesis de proteínas, que era lo que sucedía aquí, ¿no? En esta vesícula estamos sintetizando un montón de RNAs, algunos se van a empacar y algunos van a venir a traducirse, y entonces vamos a producir más proteínas y vamos a producir más genomas, y entonces esto se hace exponencial, ¿no? ¿Ustedes ya vieron en biología molecular la PCR? ¿O todavía no llegan a ese tema? Estamos en Yo creo eso. que ya estamos. Están justo en eso. Pues hagan de cuenta que así como se hace in vitro en un tubito, ¿no? Que a partir de una copia se generan 2, a partir de 2 se generan 4 y esto va siendo exponencial. Aquí sucede exactamente lo mismo. Nosotros teníamos una cadena, ¿no? De RNA positiva. A partir de esa cadena de RNA positiva se van a formar otra cadena negativa. Pero una vez que esas ya están y se abren, pues me pueden formar 2 y esas 2 me pueden formar 4 y así sucesivamente. Además, aquí se ha visto un fenómeno interesante, que no se producen justamente así 2, 2, 2, ¿no? Sino que se producen más cadenas positivas que cadenas negativas. Y bueno, puede ser simplemente porque aquí están saliendo las positivas y entonces aquí me está quedando una negativa solita que va a servir de molde para más positivas. Cuando estas positivas vuelven a salir, esta negativa me queda solita de molde para más y así sucesivamente. Pero esto es exponencial, o sea, al final, pues no es que nada más tenga yo 2 cadenitas más como aquí en el esquema, ¿no? En realidad estoy teniendo un montón de RNAs negativos y un montón de RNAs positivos, ¿no? Así tal cual. Y entonces, pues si también voy a tener un montón de mensajeros, pues ya voy a tener un montón de proteínas. Entonces esto es algo así como que ya imparable, ¿no? Una vez que esto ya está funcionando bien, ya la célula ya pues no tiene nada más que hacer, más que seguir sintetizando genomas del virus y proteínas del virus. Bueno, pero también hay virus que siguen una estrategia un poquitín diferente, que son los alfavirus, y entonces aquí tenemos, por ejemplo, a chikungunya, ¿no? Que seguramente ustedes lo han escuchado, que es un virus que se transmite por la picadura de mosquitos y que pues además puede producir una enfermedad, pues, febril que pudiera llegar a ser grave, ¿no? Obviamente en su momento vamos a ver toda la patogénesis del virus y demás, ¿no? Pero bueno, aquí es importante nada más resaltar aquí unas diferencias con respecto a lo que nosotros ya vimos de polio. Y la diferencia es que, bueno, primero vamos a tener el mensajero o el genoma, que tiene, sí tiene su CAP, no es como el picoronavirus que tenía BPG, sí tiene CAP y su colita de polías. Este mensajero también lo primero que va a hacer es traducirse, pero aquí sí el producto de la traducción es exclusivamente la polimerasa. Como decía Ana, cuando yo les preguntaba, bueno, ¿qué es lo primero que va a suceder? Pues sí, la traducción, pero solamente se va a traducir la polimerasa. Y entonces ya que tenemos la polimerasa, esta polimerasa va a sintetizar el complementario, que es la cadena de 3 a 5 o cadena negativa. Y ya que tengo el negativo, pues de aquí se me van a empezar a sintetizar más mensajeros, que son estos mensajeros igualitos aquí al genoma, y que son más mensajeros que me van a poder producir a la polimerasa, y que además me van a sintetizar también, o me van a funcionar como genoma, pero además se va a sintetizar un mensajero más chiquito. Aquí estos genomas tienen por acá en medio una señal donde le dicen a la polimerasa, aquí únete, haz de cuenta como el CRE, pero en lugar de que ahí como que libere el primer, más bien ahí se sigue la
la transcripción. Y entonces aquí se me van a producir dos tipos de mensajeros. Un mensajero grandote, que es el genoma, y que me puede traducir o codificar para la polimerasa, y mensajeros más chiquitos, que me codifican solamente para las proteínas de la cápside. Entonces, estos mensajeros se les llama mensajeros subgenómicos, y estos mensajeros solamente se van a producir una vez que ya se produjo aquí mi cadena negativa. No es que este mensajero se pueda cortar, como por ejemplo en el caso de los mensajeros eucariotes, que sí hay splicing y se unen los intrones. No, este no es de ese tipo. Este es un mensajero ya maduro, sin intrones ni nada. Aquí más bien lo que va a suceder es que este se va a sintetizar de forma diferente. ¿Sí queda claro esta idea? ¿Cómo dijo que se llamaba, profesora? ¿Mensajeros qué? Subgenómicos. Ok, gracias. O sea que son más chiquitos que el genoma. Como les decía, de todos modos, cuando hablemos ya de alfavirus, pues lo vamos a ver otra vez, ya como vamos a ver el ciclo de replicación de nuevo, ¿no? Ya así como lo vimos ahorita con polio, lo vamos a ver para alfavirus. Entonces, de todos modos, si ahorita no queda así bien fija la idea, yo espero que en ese momento quede, o pues de una vez, ¿verdad? Si tienen la pregunta, pues se puede preguntar. ¿Hasta aquí vamos bien? Porque ya terminamos con la parte de virus de RNA de cadena positiva. En realidad, pues ustedes ven que es relativamente fácil, ¿no? Lo que sí nos tiene que quedar bien claro, si a lo mejor no nos acordamos de cuál es el nombre de la polimerasa, porque hasta a mí me pasa, yo soy muy desmemoriada y entonces se me olvida, ustedes ya vieron, se me olvida cómo se llama la polimerasa, se me olvida a lo mejor qué significa exactamente el IRES, pero lo que no se nos puede olvidar y lo que sí debemos de tener bien consciente es que si yo tengo mi cadena positiva, a fuerza necesito una cadena negativa complementaria, porque esta me va a servir de molde para estas. Si no tengo mi cadena negativa, no va a pasar nada. Entonces, por eso es muy importante estos intermediarios de la replicación, porque pues son básicos, ¿no? Para que se lleve a cabo la síntesis de los moldes. Como decíamos en un inicio del semestre, no es que aquí las cadenas se me transformen y esta ahora se me voltea, no. Esta nunca se va a voltear, esta siempre va a ser negativa y esta siempre va a ser positiva, ¿no? Entonces necesitan el molde para poder sintetizar más. Entonces hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la replicación de los virus de RNA. Ay, ya son las 8:35, ya casi se nos acaba el tiempo. Pero bueno, en realidad ya vimos la parte más gruesa y más difícil, ¿no? Porque pues ahora es lo mismo, pero al revés. Como lo mismo, pero al revés. Aquí yo tengo mi genoma que va de 3 a 5. Sí ven mi cursor y sí ven dónde estoy situada, ¿no? Aquí. Este RNA negativo, como decíamos, este es un RNA que es complementario al mensajero, este no lleva CAP, este no lleva colita de polías, porque pues no es un mensajero. Entonces, si el ribosoma llegara a unirse a él, pues a lo mejor pueden unirse, a lo mejor de alguna forma lo puede reconocer, pero no lo va a poder traducir, o a lo mejor empieza ahí a insertar algún nucleótido al azar, que sería ya incluso muy difícil, porque pues de entrada no hay forma de cómo el ribosoma reconozca esto, ¿no? Pero bueno, pensemos así ya en todas las posibilidades y que pudiera llegarse a pegar y empezar incluso a leer, ¿no? Pero pues es muy probable que pronto se encuentre un codón de terminación o algo que le impida realmente generar una proteína adecuada. Entonces aquí, pues esto no nos sirve para la traducción. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? A diferencia de los RNAs de cadena negativa. ¿Qué sería el primer paso? Además de que, bueno, va a entrar, ¿no?, a la célula. Pero una vez que ya entró a la célula, ¿cuál podría ser el primer paso en la multiplicación? Sintetizar el RNA mensajero. Exactamente, sintetizar el RNA mensajero. Pero además, como no puede traducir nada, ¿qué es lo que tiene que llevar? Así forzosamente. Su propia polimerasa. Su propia polimerasa, exactamente, Carlos, ¿verdad? Fue.
Y entonces estos virus lo que ya van a hacer es que llevan su polimerasa ya pegada. Ujú. No es como este polio que pues iba así solito el genoma, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya les había yo enseñado esta imagen de influenza y vemos aquí el genoma y vemos acá que todas las partes del genoma llevan una bolita amarilla, que pues sí es la proteína de inicio, pero además llevan acá la polimerasa y pues está en rojo y grande porque pues es súper importante que la lleven, ¿no? Si nosotros vemos el virus de paperas, este virus de paperas también lleva aquí no está tan rojo y tan en grande, pero esta es la polimerasa. Y entonces aquí tenemos todo el genoma, así grandote, pero aquí lleva la polimerasa. Si no lleva la polimerasa, pues no va a ser funcional. ¿Por qué? Porque justamente como decían, ¿no? La polimerasa lo que va a hacer es a partir de esta cadena negativa, nos va a empezar a sintetizar la positiva, que pues van a ser los mensajeros, ¿no? Y además va a ser el molde para que de ahí se me puedan sintetizar los negativos. ¿Mm? Y entonces pueda yo producir más genomas. Y como les decía, en realidad el principio es el mismo, ¿no? Nada más que ahora es así. Parto de una cadena negativa, la cadena positiva ahora es el molde para que se me produzcan más negativas. Y bueno, a veces aquí sí, generalmente el mensajero y mi cadena positiva no son los mismos. Ahorita vamos a ver, ¿no? Eso es cuando tenemos virus como como paperas, que es un solo genoma. Es un solo genoma y este genoma codifica para varias proteínas. Aquí no se produce una sola proteína que se corte, aquí se producen las proteínas por separado. Eso quiere decir que este genoma tiene varios, o codifica para varios mensajeros. Entonces, generalmente estos mensajeros van a ser más chiquitos. Va a ser un mensajero que vaya de aquí a acá, un mensajero que vaya de aquí a acá. Vamos a ver si funciona la cosa del pizarrón, para que esto quede más claro. A ver si lo alcanzan a ver. Sí se ve, ¿verdad? Sí. El genoma es negativo. Y los mensajeros que se van a producir, supongamos que acá está una señal para un mensajero y se va a producir un mensajero así, y se va a producir un mensajero acá, y se va a producir un mensajero acá. Entonces aquí tenemos diferentes RNAs mensajeros. Pero estos RNAs mensajeros pues no me podrían servir de molde, porque pues son más chiquitos. Imagínense que llega aquí la polimerasa y me empieza a sintetizar. A partir de me empieza a sintetizar la cadena negativa. Pues aquí se me cortaría, ¿no? Y no sería todo el genoma. Entonces, además de los mensajeros que van a ser chiquitos, tengo que sintetizar una cadena positiva que sí sea la complementaria a la totalidad del genoma. Esta cadena positiva sí me va a generar genomas completos. Ya vieron la diferencia de a ¿no? Cuando tenemos virus segmentados como influenza, pues eso no es un problema, ¿no? Porque cada segmento corresponde al mensajero y el mensajero pues sí ocupa toda la totalidad del genoma. Entonces pues ahí ya no hay mucha diferencia. Aunque ahorita vamos a ver que sí hay excepciones, ¿no? Pero bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Profesor, ¿puede repetir de nuevo lo que explicó en el pizarrón, por favor? Sí. Nosotros tenemos el genoma que es negativo. Déjenme, le pongo aquí bien el signo negativo que se me fue choco. Este es mi genoma. Mi genoma codifica para varios RNAs mensajeros. Estos RNAs mensajeros pues van a ser en realidad más chicos que el genoma. Entonces se me produce acá un mensajero
otro mensajero, y así, todos son más chicos, ¿no? Que el genoma. Si yo agarrara esos mensajeros como molde para mi cadena negativa, pues me quedaría aquí y me quedaría un genoma más chiquito, ¿sí? Entonces esta en realidad pues no me sirve como genoma porque pues estaría perdiendo casi todo el virus. Entonces lo que van a hacer estos genomas es sintetizar una cadena, bueno, van a dirigir la síntesis de una cadena más grande, positiva, que no es el mensajero, pero que sí me va a servir de molde para mi genoma. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Sí, profesora, ya lo entendí, gracias. Entonces aquí, pues los mensajes, aquí a diferencia de los virus de RNA positivo, aquí los mensajeros no me sirven como, como molde, tienen que ser diferentes. Por eso aquí en mi esquema, en mi presentación, tengo dos flechas, ¿no? Una para arriba, que es la síntesis de los RNAs, aunque aquí no lo pusieron más chiquito, pero bueno, es diferente, y otra para los, pues para en realidad el complementario, ¿no? En los virus segmentados, aunque bueno, todo es la totalidad del genoma es el mensajero, pero pues también ocurre esta parte, ¿no? Ya obviamente pues vamos a ir viendo cada virus en su momento. Bueno, aquí nada más les pongo una imagen de lo que es el virus de paperas. Ah, bueno, antes de pasar eso, estas diapositivas me quedaron volteadas. Aquí les quiero mostrar la estructura, por ejemplo, del virus de rabia. El virus de rabia es un genoma de RNA negativo. Tiene su nucleocápside, tiene la matriz, tiene la envoltura, pero lo importante que vean es que lleva su polimerasa en la estructura, que era lo que decíamos, ¿no? Estos virus de cadena negativa, si no llevan la polimerasa, no funcionan. Entonces van a ver que todas las estructuras de estos virus llevan su polimerasa. Aquí, por ejemplo, paperas, que es el mismo que les mostré aquí. También lleva su RNA recubierto con su nucleoproteína, lleva su membrana, lleva su matriz, todo, pero lleva aquí su polimerasa. Ahora sí, nos regresamos aquí al ciclo y vemos que este virus se adhiere a la superficie de la célula. La célula aquí va a tener una proteína que se llama CD150 y ese es el receptor celular. La proteína HN del virus se une y entonces se lleva a cabo la fusión. Entra aquí mi RNA con mi polimerasa y entonces a diferencia de los virus de RNA de polaridad positiva que sí van a traducción, vean que aquí lo primero que va a ocurrir es justo como ustedes decían, la síntesis de los RNAs mensajeros. Aquí entonces lo primero que vamos a tener es síntesis de mensajeros y ya estos mensajeros me van a producir pues las diferentes proteínas del virus. Una vez que ya tenemos más polimerasa, pues ahora sí ya va a sintetizarse las cadenas positivas completas, se va a llevar a cabo la replicación del genoma y se va a llevar a cabo el ensamblado y la salida. Entonces, aquí lo que les quiero hacer énfasis, más que ver todo el ciclo, porque pues lo vamos a ir viendo en su momento para cada virus, lo que les quiero hacer énfasis es que aquí lo importante es la cantidad de proteínas. Yo empiezo a producir, o mejor dicho, el virus empieza a producir sus RNAs mensajeros y empieza a aumentar la cantidad de proteínas. Entre esas proteínas, pues obviamente va a aumentar la cantidad de polimerasas y va a aumentar la cantidad de la proteína de nucleocápside. ¿Están de acuerdo? Y la cantidad de la proteína de nucleocápside es importantísima, porque esa proteína de nucleocápside va a ser la que me va a decir, ya hay que cambiar de síntesis de mensajeros a síntesis de este molde, que era el grandote, ¿no? ¿Cómo va a suceder eso? A ver si aquí nos queda un poquito claro. A diferencia de los genomas de RNA de polaridad positiva, estos genomas nunca van desnudos. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, en mi RNA de paperas, por ejemplo,
pues está el RNA cubierto por esta nucleoproteína, ¿no? Cuando este virus entra y se fusiona la membrana viral con la celular, nos queda todo esto. Nos queda el genoma recubierto con la nucleocápside. Y esta proteína de la nucleocápside no se va, ahí se queda. Entonces ustedes pueden ver aquí, si lo alcanzan a ver dónde está situado mi cursor, aquí en esta línea verde, como verde olivo, que es la de 3 a 5, que es el genoma, y vean todas estas bolitas o estos circulitos, están unidos ahí, y esos son la proteína nucleocápside. Vean que en realidad no se va nunca, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a suceder? Pues lo primero que va a suceder es lo que está acá arriba, la síntesis de los mRNAs. Obviamente ustedes pueden ver aquí unas, o espero que lo alcancen a ver, unas rayitas rojas, ¿no? Que puede ser que estén cubiertas por la proteína N o no. Pero estas rayitas rojas son como el sitio de la polimerasa, ¿no? El sitio donde le dicen a la polimerasa, aquí empieza a sintetizar. Entonces aquí mi polimerasa que ya está presente en mi virus, hagan de cuenta que es como una donita, bueno, era esta manita, ¿no? Que va ahí sensando, pim, 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 va hacia alrededor del genoma, y cuando llega una secuencia que le dice, aquí empieza un mensajero, pues ahí empieza a sintetizar, ¿no? Y empieza a sintetizar el mensajero, el primero. Llega a esta otra región, conforme va sintetizando, pues va desplazando a la N, ¿no? Llega aquí a la otra región donde le dice, aquí va a empezar otro mensajero y empieza a sintetizar el mensajero, pum, 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 pum. Termina. Encuentra otra señal y otra vez. Y así sucesivamente va sintetizando mensajeros, mensajeros, mensajeros. Conforme hay más mensajeros, pues obviamente van a empezar a sintetizarse las proteínas. ¿Sí, hasta ahí vamos bien? Entre esas proteínas, pues se va a sintetizar N. N, pues es una proteína que siempre va a estar buscando como ácidos nucleicos. Y entonces cuando ya tenemos una buena cantidad de N, esta N se va a empezar a unir a los ácidos nucleicos que encuentra, a los RNAs que encuentra. ¿Cuáles serán esos RNAs? ¿Cuáles son los RNAs que tendrá disponibles? El de la célula y el viral. El de la célula y el viral, estos mensajeros. Y entonces, supongamos que tenemos este mensajero o este mensajero, y entonces aquí se le empieza a unir N. Cuando estos mensajeros ya tienen aquí a la N unida, me va a formar esta estructura, ácido nucleico más N. Y esta estructura es mi primer. Entonces, esta estructura, pues obviamente no se va a unir aquí, ¿no? Sino que se va a esta estructura, como es complementaria acá, se va a unir acá arriba. Déjenme ver si lo podemos poner en el pizarrón para que quede más claro. Lo vamos a poner con una secuencia. Entonces, supongamos que mi genoma es etcétera, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver? Se ve al revés, ¿verdad? Las letras. Pero bueno, sí se entiende la secuencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos U, U, A, G, C, U, A, C, ¿no? Y entonces, mi mensajero, ¿cómo se va a sintetizar? Este es de 3 a 5, ¿no? Y entonces se va a empezar aquí a sintetizar mi mensajero A, U, C, G, A, U, G, y supongamos que aquí ya se detuvo. Este es mi mRNA. Y entonces cuando ya empieza a haber mucha N, la N se empieza a pegar así en el mensajero. Y pues obviamente esto se separa. Entonces una vez que esto se separa, están de acuerdo que esta parte me queda libre otra vez, ¿no? Lo voy a poner hasta abajo. U, A, S, U, A,
Sí. Esto me quedó libre, pero ya tengo acá muchos mensajeros de estos. Y entonces pues se complementa aquí A, U, E, no, va a ser, perdón, C, E, A, U, G. Pero aquí me queda un extremo OH que me puede empezar a servir como molde para la síntesis. Y entonces que era un RNA chiquito, me puede empezar a servir como pues como un iniciador ya para toda la cadena complementaria. ¿Sí? Sí, profesora. Y entonces, en lugar de sintetizarse así varios mensajeros pequeñines, se empieza a sintetizar una cadena así largota, 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 que va a ser recubierta por N, porque ya hay mucha cantidad de N, y es mi molde ahora para la replicación. Aquí también va a venir conforme esto se va sintetizando, pues están de acuerdo que también se pueden formar los complementarios, y también estos complementarios empiezan a llenar de N y empieza la síntesis. Entonces, la cantidad de proteína N pues va a ser fundamental para que el virus sepa, ¿no? O bueno, no el virus, sino que la polimerasa sepa, bueno, sigo sintetizando mensajeros o sigo sintetizando toda la cadena, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia entre la síntesis de mensajeros y sintetizar toda la cadena, además de la cantidad de N? Pues que ya que una vez que ya la polimerasa está como en modo sintetiza completo, va a ignorar estas señales que le decían aquí detente y záfate y vuelve a empezar. Las va a ignorar y pues se va a seguir de corridito. Sí, vamos a ver, eso espero que quede más claro con esta imagen, en donde vemos aquí, tenemos nuestro genoma, ¿no? Vean aquí cómo la polimerasa como que se ensarta en el genoma y empieza a sintetizar, ¿no? Entonces aquí, sintetiza mi RNA mensajero. Cuando llega aquí a la región intergénica, pues como que pues deja de sintetizar y empieza a volver a sintetizar, ¿no? Como se ve acá abajo. Si nosotros lo vemos en la secuencia, o con una secuencia como yo se les ponía acá atrás, vamos a ver aquí nuestro genoma. Aquí en la región intergénica lo que vamos a encontrar son muchos uracilos. Por ejemplo, aquí tenemos 3, 6, 7 uracilos, ¿no? Entonces la polimerasa va leyendo, y más bien lo que va a suceder cuando se empieza a juntar, cuando empieza aquí a poner a encontrar uracilos, como que se detuviera. Y como que hace lo mismo que hacían la polimerasa en los genomas de RNA positivo, que como que se regresa, ¿no? Y está así, pum, 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 como que se regresan estos uracilos, y aquí se empiezan a poner muchas adeninas, hasta que se completan como 200 adeninas, que es justamente la colita de polias de mis mensajeros. Y entonces cuando ya puso así un montón de uracilos, entonces ahora sí como que se salta al siguiente genoma y empieza a sintetizar. Cuando ya se trata de la síntesis de completo, pues simplemente ignora esos uracilos, en el sentido de que pues simplemente sigue ahí pegada y sigue funcionando, ¿no? Y eso es por la cantidad de proteína N que tiene ahí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ya nada más para ir terminando con estos genomas de RNA, pues les decía, ¿no? En el caso de influenza es un poquito diferente porque pues cada segmento va a codificar para un mensajero. Entonces aquí no tenemos ese problema, ¿no? De que el mensajero va a ser más chiquito. Pero bueno, aquí el problema que más bien tiene influenza es que, una cosa aquí que olvidaba. Esta polimerasa tiene la capacidad de poner cap. Pone cap y empieza a sintetizar el mensajero. Y pone cap y empieza a sintetizar el mensajero. La polimerasa de influenza no puede poner cap. Pero pues los caps son muy importantes, ¿no? Para que se reconozcan los mensajeros. Ya dijimos que si no tiene caps,
pues no va a tener no va a ser reconocido por el ribosoma. Pero además de que tampoco tiene CAP, pues tampoco tiene secuencias que me formen ese trébol, ¿no? De IRES y que el ribosoma reconozca por otro lado. Entonces lo que va a hacer este virus es robarse, literal, los CAPs de la célula. Y entonces lo que hace es agarrar los mensajeros celulares y los corta. De donde está el CAP, corta 13 nucleótidos y ahí pum. Entonces están de acuerdo que aquí vamos a llevar secuencias aleatorias. Digo aleatorias no porque los mensajeros se sinteticen aleatoriamente, los de la célula, pero más bien aleatorias porque va a ser cualquier mensajero que la proteína se encuentre, ¿no? La polimerasa. Entonces lo corta ahí y este mensajero va a ser mi primer. Aquí se encuentra tenemos una guanina pegada a una citosina y esta es la que se va a unir a mi primer y de ahí va a empezar la síntesis, ¿no? Aquí también los genomas de influenza tienen estas secuencias repetidas que son citosinas y uracilos para que se peguen las guaninas un poquito al azar, ¿no? Y empiece como la síntesis. Aquí el problema es que si bien toda la demás secuencia va a ser pues copiada, puede ser que aquí haya una partecita que no es copiada, ¿no? Y entonces pues va a suceder algo parecido a lo que sucedía con paperas y con los otros virus, que bueno, los mensajeros no necesariamente van a tener la misma longitud que el genoma completo. Aquí no es así como acá que le faltaba un cachotote. Aquí nada más le faltan 20 nucleótidos, pero pues nada más 20 nucleótidos, pues imagínense que la siguiente generación va a tener 20 menos y la siguiente 20 menos, llega el momento en que pues esto ya no va a funcionar. Entonces, de todas formas, se tiene que sintetizar una cadena positiva diferente al mensajero, ¿no? Donde sí lleve todo esto completo. Hasta aquí vamos bien. Y entonces, pues en realidad, pues también va a tener que sintetizar sus mensajeros y aparte sus cadenas positivas. Pero bueno, el principio es exactamente el mismo. De mi cadena negativa, por un lado me sirve para la síntesis de mensajeros y por el otro lado me sirve para la síntesis de la cadena positiva que me va a servir de molde para más cadenas negativas. Bueno, hasta aquí vamos bien. Porque ya nada más esta última diapositiva, ya que entendimos pues cómo funciona la replicación de los positivos y los negativos, pues ahora vienen los de doble cadena y pues estos en realidad es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos la cadena menos y la cadena más. Cuando estas dos se separan, pues cada una me va a servir para molde de la otra, ¿no? Y pues bueno, en realidad lo primero que sucede es que estos positivos generalmente ya llevan su K, incluso aquí pueden ver que dice C, llevan su colita de polias. Generalmente estos negativos pues ya son los mensajeros. Entonces este virus lo primero que haría es justo como los virus de RNA positivo. Entra el genoma, se libera el positivo y este positivo ya se va a la traducción inmediatamente. Se va a la traducción y me produce las proteínas. Pero este positivo también me va a servir de molde para el negativo. Y entonces una vez, como yo les decía de la PCR, ¿no? Una vez que ya tenemos positivo y negativo, 2 copias, pues estas 2 copias me van a hacer 4 y esas 4 me van a hacer 8 y así sucesivamente, ¿no? Y ya, entonces aquí lo único que pues tiene que suceder es que estas 2 cadenas se abran y pues cada una me sirve de complementaria para la otra. Y entonces esto pues en realidad no tiene mucho chiste o no es diferente a lo que ya vimos de los otros, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Profesora, para que se abran estas cadenas es igual a través de una helicasa, pero sería de la helicasa celular. No. Estos virus generalmente están en el citoplasma. Y pues también van a estar rodeados por sus proteínas de nucleocápside
Y son esas proteínas los que generalmente pues van a hacer todo esto de abrir las cadenas y demás. Uh-huh. Entonces, más bien son puras proteínas virales. Ok, Porque gracias. acuérdense que pues las helicasas y todo eso solamente están en la fase S y además están en el núcleo. Estos virus normalmente llegan a citoplasma. Uh-huh. Entonces no tiene relación con las proteínas celulares. Son Ok. todas proteínas virales las que van a dirigir estos procesos. Uh-huh. Ya cuando veamos el ciclo de multiplicación de rotavirus, que pues lo vamos a ver en el curso, ya lo vamos a ver esto un poquito más ampliado, ¿no? Como les digo, ahorita más bien es como esta clase también como un poco las bases, ¿no? De cómo es que estos virus de RNA se multiplican. Bueno, entonces, hasta aquí llega mi presentación. Uh-huh. Pero bueno, pues yo creo que sí es importante, pues decir, ¿no? De nuevo, que esto es como la base de lo que vamos a revisar. Para la siguiente semana, bueno, ya les puse, ahora sí, ya está listo para publicarse. De hecho, ya debe estar publicado porque lo puse programado para que a las 9 de la mañana se publicara. Ya debe estar publicada el video referente a la replicación de los virus de DNA. Eso ya debe de estar listo, pero además pues les voy a mandar por ahí dos ciclos de multiplicación. El ciclo de multiplicación, no, más bien serían 3, de polio, de paperas y de rotavirus. Recuerden además que por ahí entre las actividades de este bloque o de esta parte del curso, pues tenemos que hacer una tabla comparativa de los ciclos de multiplicación. Uh-huh. En esa tabla comparativa en realidad lo único que tienen que poner no va a ser describir todo, ¿no? Lo único que tienen que poner es la entrada. ¿Cómo se lleva la entrada? Se lleva por endocitosis, se lleva por fusión de membranas y así, muy breve. Después la síntesis de los mensajeros. Ahí lo único que tienen que poner es qué proteína o qué enzima realiza la síntesis. Por ejemplo, ahorita en el caso de polio, pues era una proteína que se llama 3D3C y que no es otra cosa más que una RNA polimerasa dependiente de RNA. Uh-huh. Esa sería, ¿no? Y bueno, ¿quién es el intermediario además de la síntesis de los mensajeros? ¿Cuál sería el intermediario o molde para la síntesis de los mensajeros de polio? ¿No? Ya es donde la puerca torció el rabo. ¿Sería el RNA de cadena negativa? Exacto, exactamente. Entonces, eso es lo que quiero que me comparen, ¿no? Entre los diferentes virus. ¿Cuál es el intermediario? ¿Cuál es el molde? ¿Y cuál es la enzima que lo sintetiza? Uh-huh. Después vendría la síntesis del RNA, del genoma. Y entonces aquí también van a poner cuál va a ser el intermediario y qué proteína lo hace. En muchos casos, pues es la misma, ¿no? En otros casos, pues va a ser diferente. Y entonces, pues la idea es justo eso, que podamos comparar después de una forma así muy breve y en una tablita, cuáles son las diferentes estrategias que siguen los virus. Uh-huh. Más que aprendernos así todos los ciclos de multiplicación, que bueno, yo creo que ni el más docto en virología se lo sabe. O bueno, a lo mejor sí, pero yo creo que hasta ahorita no conozco a alguien así que se sepa todos los ciclos de multiplicación. Pues más bien lo importante es pues analizarlos, ¿no? Y que, como les decía, no perdamos de vista qué moldes se necesitan para qué cosa, para que cuando ustedes, yo creo que más importante que saberse todos los ciclos es que entendamos por qué se necesitan ciertos moldes, para que a lo mejor ustedes, si en el futuro se dedican a esto de la virología, pues puedan ver cualquier, pues no sé, cualquier artículo y entiendan, ¿no? ¿Por qué necesita tal molde? ¿Por qué la proteína N era importante? ¿Por qué tal proteína? ¿Por qué si, como ahorita decíamos, ¿no? ¿Por qué si el trébol tiene unas mutaciones ya no se puede sintetizar o por qué se para, ¿no? El ciclo de replicación? O a lo mejor cuando ustedes les hablen de algún antiviral
y les digan, es que el antiviral interfiere con la unión de tal proteína con el genoma, y ustedes digan, claro, porque pues es la proteína que me va a sintetizar el molde, entonces separa todo. O interfiere con la traducción, pues claro, es que si ya no tengo, entonces la polimerasa ya no funciona, ¿sí me explico? Entonces, más bien ese es el objetivo de este curso, no tanto que se aprendan cada detalle de los virus, sino que realmente entiendan como las estrategias de forma así general, para que ustedes ya en un momento determinado, pues sí puedan entender las particularidades de cada virus, y de que pues al final, cuando también les digan, pues es que te puedes proteger del SARS-CoV-2, haciendo gárgaras de cloro, pues ustedes ya saben que no, porque pues las gárgaras de cloro no te van a parar el ciclo de replicación, ¿no? O cuando digan, pues es que cómo es posible que un virus que nada más con agüita y jabón se deshace y no hayan encontrado una vacuna o no hayan encontrado un antiviral. Y pues que ustedes puedan explicar que la cosa no es tan sencilla, ¿no? Que si bien el virus se deshace rápidamente con agua y con jabón, una vez que entra a la célula, pues el agua y el jabón no sirven, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si tengan dudas, comentarios, o ya terminamos por hoy. No, profesora, creo que no. Yo creo que nada más es como repasar y, como usted dice, enfocar bien como que estas partes importantes, y ya con base en eso, pues ya tendremos como un poquito más dominado este tema. Sí, claro, de todos modos, como les decía, y bueno, ustedes van a ver tanto en teoría como en laboratorio, aquí los temas se van sumando, o sea, no es que, pues ya pasamos la parte de generalidades, te olvidas de eso y ya. O sea, como que en realidad lo vamos arrastrando. Ahorita ya vieron que pues regresamos a la parte de la estructura, ¿no? Y siempre estamos como retomando esos temas. Estamos retomando siempre lo del ciclo celular. Estamos retomando siempre la replicación del genoma y todo esto, ¿no? Entonces aquí los temas no es de que, pues ya pasamos un tema y ya se olvidó. Todo va consecutivo. Cuando pasemos a la parte de patogénesis, vamos a seguir hablando de los ciclos de multiplicación, porque pues obviamente la patogénesis y todo lo que se lleva a cabo, pues tiene como base esto, la replicación de los virus, ¿no? Entonces sí, no van a ser temas que vamos a olvidar, van a ser temas que vamos a estar avanzando, y vamos a estar más bien como profundizando en ellos, ¿no? En el laboratorio es lo mismo. Ya habíamos hablado de los cultivos celulares, y ahora esta semana vamos a estar hablando de cómo infectamos los cultivos celulares para poder tener una propagación del virus, ¿no? Y así sucesivamente. Por cierto, les digo que les voy a subir ahorita un video. Bueno, más bien ya está subido en el YouTube, nada más les voy a pasar la liga, de la clase que se tuvo con el grupo vespertino, el 1. En esa clase de laboratorio les dieron una explicación del virus herpes, que es el que normalmente trabajamos en el laboratorio para esta parte. Pero además lo interesante y lo que me gustaría que ustedes pongan mucha atención es cómo hacen la propagación del virus. La profesora Juanita, que es una de las profesoras de ese grupo, junto con la profesora Paola, que también nos da clase a nosotros, les hicieron una demostración de cómo se hace básicamente la profesora Juanita, de cómo se hace la infección de las células. Entonces no solamente se los platicaron como yo se los platiqué en la presentación, sino que se los mostraron. Entonces yo les voy a compartir esa clase. Es una clase como de 1 hora, bueno, como de 1 hora nos quedó el video, pero bueno, pues lo importante es que lo vean, y que pues vean muy bien la metodología, vean cómo ella lo trabaja. Me gustaría además que sean observadores en el sentido de cómo es que ella toma las pipetas, las botellas y todo esto, pues para evitar contaminaciones, ¿no? Y entonces creo que con ese video vamos a poder tener mañana una muy buena discusión, una buena sesión de preguntas y respuestas sobre lo que es la propagación viral. Entonces, bueno, pues ya fue el anuncio también parroquial de laboratorio, pero pues creo que fue bueno. Bueno, chicos, entonces ya no hay más dudas, pues lo dejamos aquí. Gracias por la paciencia.